A reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del consejo, y el sumo sacerdote les interrogó: ¿no les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Verbum Domini. The Lord hears the cry of... Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Blessed be the Father of compassion. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. The one who comes from above El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Verbum Domini. Los tibi Christe.
Fue alrededor del año 1076 cuando el rey Oslav el segundo tomó el reino de Polonia y él fue un dictador muy cruel. Injustamente y a la fuerza trataba a la gente cruelmente. Y él se apoderó de muchas de las propiedades, no solo de la gente, sino también de la iglesia. San Estanislao, que fue obispo de Cracovia, por amor a Dios, puso a un lado el temor y proclamó el evangelio. Por supuesto, el rey Oslav no aprobó de este mensaje y lo mandó matar. Él fue Estanislao, que fue martirizado en el año 1079. Para San Estanislao era mejor obedecer a Dios que al hombre. Y esto es lo que San Pedro nos dice en el día de hoy, en la primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles. Es mejor obedecer a Dios que al hombre. En este momento, en principios de la iglesia, después de Sanedrín, del alto sacerdote y toda la corte judía allí, habían rechazado a Jesús. Y Pedro fue comisionado, fue encargado por el Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas del Evangelio, para proclamar a Dios por sobre todos, y lo hizo sin temor, pero con amor de Dios. Por lo tanto, dice, él es mejor obedecer a Dios que al hombre. Por lo tanto, no tenía miedo de las consecuencias. Como cristianos, nosotros también quizás nos tropecemos con situaciones y decisiones que podrían poner en peligro nuestra fe y nuestras morales. Hay momentos en que quizás estemos con amigos y haya presión del público, de la gente alrededor nuestra, y uno piensa en los adolescentes en ese momento y uno habla mucho de ellos y cómo la presión de sus amigos ejerce algo que también sucede con los adultos, los amigos de uno, por ejemplo, los parientes, que quizás puedan presionarnos para ir por otro camino. Sin embargo, fijémonos en nuestra vida. Hay momentos en que tenemos que enfrentar decisiones, en que tenemos que decir que no. Quizás sea un negocio que quizás sea un poco extraño y también injusto, pero tenemos que alzarnos con el amor de Cristo y decir no. O si esta es la época, por ejemplo, de los impuestos, y los impuestos creo que hay que pagarlos el 15 de abril, siempre hay la tentación de cambiar los libros un poco, de mover las cifras, y quizás es como dice Jesús, hay que darle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero todavía tenemos que ser justos en cómo nosotros pagamos nuestros impuestos. Por lo tanto, recuerden esto, si hay una decisión que tienen que tomar, sigan al Evangelio, sigan al Señor, hagan lo que es correcto y justo, y entonces hay asuntos de pureza. Esto es algo muy difícil para la gente joven, porque entramos a asuntos de la vida, los abortos, el anticonceptivo. Todo esto es mejor el seguir a Dios, seguir las enseñanzas de la iglesia, y en cualquier situación o decisión que ponga en peligro nuestra fe y moral, quizás caminar con Dios sea mejor. Es decididamente mejor, porque siempre hay una salida y sí habrá presión, pero quizás parezca que no hay salida. Sí, seré tratado cruelmente, se me perseguirá, pero Dios siempre proporciona un camino. Así que ponemos nuestra confianza en Él, damos la situación a Él primeramente en nuestras oraciones, y hay muchas formas de salir. Cuando pensamos en la anticoncepción, el aborto, tenemos a Dennis Wald esta semana, de Sacerdotes Pro Vida, que hacen programas toda la semana y tienen un sitio en la web, Sacerdotes Pro Vida, y ofrecen muchas alternativas si enfrentamos decisiones relacionadas con la pureza, el aborto, la anticoncepción. Vayan a Sacerdotes Pro Vida y verán que hay muchos otros métodos
diferentes cosas que podemos hacer. Hay un camino de salida. Así que llamar al Señor, preguntándole desde el punto de vista de su sacerdote o pastor local o de buenos amigos cristianos, también ayuda al hecho de que debemos mantener buena compañía. San Pablo nos dice que la mala compañía arruina el buen carácter. Así que tenemos que tener buenos amigos. No es tan solo que debamos apartar a todo el mundo que no sea cristiano, que debamos no prestarles atención o tratarlos con crueldad. No, debemos mostrarles respeto, amor, pero nuestros buenos amigos debemos tener esos buenos amigos como nosotros mismos, que quizás oren con nosotros, que vayan a la iglesia como nosotros, y podemos estar con ellos, por ejemplo, jóvenes adultos. Así que tenemos buenos amigos cristianos que tengan los mismos valores que nosotros y las mismas creencias para que no nos caigamos en estas situaciones y decisiones con tanta frecuencia que quizás nos dañen espiritual o moralmente. Por lo tanto, estas situaciones y decisiones se surgen automáticamente. Nuevamente, debemos confiar en el Señor, pensar en el Evangelio cada vez que tengamos que tomar una decisión o enfrentar una situación y no perder el alma. ¿Por qué? Bueno, poner en peligro mi camino con Dios. Quizás esto aumente nuestra fe. Dios siempre provee, nos dice el Salmo, que Él escucha el clamor de los pobres y nosotros somos los pobres de espíritu. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, tenemos que depender de Dios para todo y es por eso que es importante siempre estar con un espíritu de oración, llamando a Dios, pensando en el Evangelio. Y esto es algo que debemos usar para regocijarnos. No es aburrido. Jesús viene a darnos vida en abundancia. Por lo tanto, podemos estar felices, jubilosos y compartir en su propia vida. Y Él nos dice hoy, dice que no debemos estar tan preocupados con cosas terrenales, que esas cosas del mundo son las cosas que rechazan su testimonio. Sin embargo, dice que debemos estar preocupados con las cuestiones relacionadas con Él, con el Espíritu Santo, con Dios. Esto es lo más importante, nuestro amor de Dios o por nuestro prójimo, que mirar hacia el cielo y mirar hacia nuestro Dios, lo que nos dará vida, un camino de salida, un camino por el desierto. Él siempre nos ayudará. Así que hoy, cuando vayamos a hacer nuestras cosas, recordemos las palabras de San Pedro: es mejor obedecer a Dios que al hombre. Mantengan eso en su corazón, es mejor obedecer a Dios que al hombre. Y cuando lo hagamos, Dios nos dará lo que necesitemos, nunca nos dejará solos, siempre estará ahí con su amor, su ayuda, y siempre proveerá un camino de salida. Que Dios les bendiga.